La tulipomanía tuvo lugar en Holanda, entre 1634 y 1637. Los datos vienen de un libro del siglo XIX donde se hablaba de la locura de las masas. No fue tanta masa, pero la suficiente como para hacer una anécdota educativa y donde algunos pocos perdieron una gran suma de dinero. Los tulipanes se hicieron populares entre las personas adineradas de Europa Occidental tan pronto como fueron traídos de Turquía a principios del siglo XVII. Y Holanda se convirtió en el centro de producción de estas esbeltas flores. Entonces un virus entró en la obra que provocó daños en el pigmento de algunos tulipanes, que nacieron con vetas blancas intercalando el pigmento. A la flor probablemente no le gustó, pero a los humanos les gustó. Poseer un tulipán con rayas lechosas se convirtió en una garantía de estatus, tanto que estas flores ganaron un nombre pomposo, Semper Augustus. Y los precios subieron como la espuma. En 1634, una pequeña casa en Ámsterdam costaba 1000 florines, la Semper Augustus, 2000 florines. Y la locura ni siquiera había comenzado. El mercado se incendió incluso cuando crearon un nuevo activo financiero, los bonos Semper Augustus. Pagarías como 1500 florines por adelantado a un florista en el invierno, y él te daría un contrato a cambio. Cuando naciera la flor, en la primavera, pagaría lo que la flor había dado. De inmediato, comenzaron a vender sus propios contratos. Si hubiera pagado 1500 y alguien le ofreciera 1800, podría valer la pena venderlo. Aquellos que lo compraron por 1800 encontrarían gente dispuesta a tomarlo por 2500, con la esperanza de que el valor de mercado de Semper subiera a un nivel más alto más adelante. ¿Os suena este esquema? En el apogeo de esta manía especulativa, era posible cambiar un solo bulbo de tulipán por el precio de una casa. Puede parecer extraño, pero al menos 60 personas pagaron dicho valor, permitiendo a sus vendedores enriquecerse rápido. Como resultado, entre 1634 y 1636, el precio de estos bonos aumentó un 30% hasta los 6000 florines. Y la manía ha infectado a las variedades más pedestres de la flor. Una bolsa de bulbo de tulipanes amarillos pasó de 20 florines a 225, un 1125% más. Pero la fiesta solo continuaría si los precios subieran para siempre. Personas dispuestas a pagar muy caro por algo no muy útil, sin embargo, es un recurso finito. Los propios floristas ya no podían encontrar clientes dispuestos a regalar una mansión a cambio de un tulipán. Pasan las modas. Y los que habían comprado bonos por el precio de una mansión para ver si obtenían una ganancia del 300% fueron superados. Para 1637 este mercado ya se había derrumbado. Las flores volvieron a tener el precio de las flores, y los títulos se convirtieron en basura. Moraleja: activos cuyo único respaldo son personas que compran con esperanza de vender más caro después no suele funcionar a largo plazo. Ya sea el siglo XVII o el siglo XXI, la historia se repite con distintos activos. Introducción a la crisis de los tulipanes en el siglo XVII en Holanda. Todo comenzó con los tulipanes, sí, esas flores bonitas y coloridas que nos alegran el día. Resulta que en esa época, los tulipanes se pusieron de moda, surgió un extraño afán de coleccionismo y todo el mundo quería tenerlos en su jardín. Pero la cosa no paró ahí, no señor. Algunos astutos vendedores se dieron cuenta de que podían ganar mucho dinero vendiendo tulipanes. Y así nació el comercio de tulipanes, que se convirtió en una verdadera locura colectiva. La gente empezó a comprar tulipanes como si fueran acciones de la bolsa, especulando con su precio. Los precios se dispararon, llegando a costar más que una casa o un barco. Increíble pero cierto. La gente estaba tan obsesionada con los tulipanes que incluso se crearon clubes de fans y se organizaban concursos para elegir el tulipán más bonito. Si hubiera sido otra época, habrían creado grupos de Facebook sobre tulipanes. Pero, como todo lo bueno tiene un final, la burbuja tulipanera acabó explotando. La gente se dio cuenta de que habían pagado auténticas fortunas por unas flores y el valor de los tulipanes se desplomó de repente, tan pronto como las plantas se marchitaron. Mucha gente perdió todo su dinero y la economía del país se vio seriamente afectada. La crisis de los tulipanes es un ejemplo de cómo la locura colectiva y la especulación pueden llevar a consecuencias desastrosas.
Así que si ves que alguien quiere venderte tulipanes por una fortuna, mejor corre en la dirección contraria. La historia detrás de los tulipanes. Todo comenzó en el siglo XVI cuando los turcos introdujeron los tulipanes en Europa. Los holandeses se enamoraron de los tulipanes y comenzaron a cultivarlos en grandes cantidades. Pero en el siglo XVII, algo extraño comenzó a suceder: los precios de los tulipanes empezaron a subir como un cohete. Los tulipanes se convirtieron en una verdadera obsesión y la gente estaba dispuesta a pagar fortunas por ellos. Los vendedores de tulipanes se convirtieron en verdaderos vendehumos, inventando nombres extravagantes para sus flores y vendiéndolas por precios ridículos. La gente se endeudaba para comprar tulipanes, y los precios seguían subiendo y subiendo. Finalmente, en 1637, la burbuja de los tulipanes estalló y el mercado colapsó. Los que habían invertido todo su dinero en tulipanes se arruinaron. Fue una locura colectiva que dejó a muchos sin nada. A pesar de todo, los tulipanes siguen siendo una parte importante de la cultura holandesa y se pueden encontrar en muchos lugares del país. Pero recuerda, no te endeudes para comprar tulipanes. La especulación desenfrenada. Los tulipanes eran tan populares que pronto empezaron a crearse rumores de que su valor se estaba disparando. Pero, ¿qué es lo que hace que un tulipán sea valioso? ¿Un color raro? ¿Una forma única? Pues sí. Y así comenzó la especulación desenfrenada sobre los tulipanes. La gente empezó a comprar y vender bulbos de tulipanes como si fueran lingotes de oro. Pero las cosas no se detuvieron ahí. Unos cuantos vendedores astutos comenzaron a crear un mercado de futuros de tulipanes, que permitía a los compradores comprar bulbos a precios altos, esperando venderlos aún más caros en el futuro. Esto llevó a una locura aún mayor, con gente endeudándose para comprar bulbos y otros vendiendo sus propiedades para invertir en tulipanes. Por un tiempo, todo parecía marchar bien y el precio de los tulipanes seguía subiendo y subiendo. Pero entonces, la burbuja explotó. De repente, nadie quería comprar los bulbos de tulipanes a precios tan absurdos y las personas que habían invertido en ellos perdieron todo su dinero. La especulación desenfrenada puede llevarte a ganancias increíbles, pero también a pérdidas devastadoras. Y todo por un simple tulipán. La locura colectiva. La gente estaba dispuesta a pagar grandes sumas de dinero por tulipanes raros y únicos, y los vendedores aprovecharon esta demanda para especular con los precios. Pero eso no fue suficiente. Pronto, empezaron a vender tulipanes que aún no habían florecido, prometiendo su belleza y rareza en un futuro cercano. Pero la locura no terminó ahí. Los comerciantes también empezaron a vender contratos de venta de tulipanes que nunca llegarían a existir, impulsando aún más los precios al alza. La gente estaba tan obsesionada con los tulipanes que llegó al punto de vender sus casas y tierras para comprar estas flores. Imagínense eso. ¿Quién necesita una casa cuando puedes tener un tulipán raro y caro? La locura colectiva por los tulipanes llevó a la gente a actuar de manera irracional y a pagar precios desorbitados por una simple flor. Pero como era de esperar, esta burbuja especulativa tenía que explotar en algún momento. Y así fue, la burbuja estalló, dejando a muchos holandeses arruinados y en bancarrota. La locura colectiva por los tulipanes es un ejemplo clásico de cómo una obsesión irracional puede llevar a consecuencias desastrosas. ¿Quién hubiera pensado que una flor podría causar tanto caos en la economía de sus víctimas? La caída de los tulipanes. La caída de los tulipanes fue como una montaña rusa, pero sin diversión. Al principio todo era risas y alegría con los precios subiendo sin parar, pero como el dicho popular dice, todo lo que sube, baja. La burbuja de los tulipanes explotó más fuerte que una olla a presión y se desató el pánico entre los especuladores. Las personas que cayeron en este esquema estaban tan desesperadas que vendían sus casas y terrenos para conseguir más tulipanes, como si fueran la fuente de la eterna juventud. Pero cuando los precios empezaron a bajar, los especuladores retiraron sus inversiones como si se tratara de una carrera de caracoles. Y como en la especulación, cuando uno se va, todos se van, el mercado de los tulipanes colapsó como una baraja de cartas. La caída de los tulipanes fue un golpe muy duro para la economía holandesa, pero gracias a ella hoy podemos contar la historia de una de las burbujas más absurdas y divertidas de la historia.
¿Quién sabe? Tal vez algún día contemos la historia de la crisis de los NFTs con la misma carcajada. ¿Qué aprendimos de la crisis de los tulipanes? La crisis de los tulipanes nos enseña una lección valiosa sobre cómo funciona el mercado y cómo la codicia y la emoción pueden llevar a decisiones financieras desastrosas. También podemos aprender sobre la importancia de la regulación y el control en los mercados financieros. La falta de regulación y supervisión en el mercado de los tulipanes fue una de las principales razones por las que se llegó a la crisis. Además, la crisis de los tulipanes es un ejemplo de cómo funciona una burbuja financiera. La demanda y los precios de los tulipanes subieron de manera exponencial debido a la especulación y la locura colectiva, pero eventualmente la burbuja explotó y los precios cayeron drásticamente. Al final quienes tenían tulipanes no podían venderlos para recuperar el valor y se arruinaron. En resumen, la crisis de los tulipanes nos recuerda la importancia de la prudencia y la precaución en los mercados financieros, así como la necesidad de regulación y supervisión para evitar una locura colectiva y especulación desenfrenada. Y también nos recuerda que quizás sea mejor gastar nuestro dinero en flores que realmente podemos disfrutar en lugar de especular con ellas.